estamos, estimados? Estamos una vez más con este set de... Nos complace presentar al maestro Jorge Montoya, trombonista hondureño, con un gran recorrido. Uno de los personajes hondureños que yo más admiro. Siempre lo sigo en las redes y cosas. Maestro, ¿cómo está? Aquí estamos siempre. La admiración es mutua para estos dos grandes amigos y músicos. No, gracias, maestro. Bueno, aquí va, iniciando este proyecto, sí, agradecerle, ¿verdad? Su tiempo y el concedernos, pues, este grande honor. Primer pregunta, como siempre iniciamos nosotros, ¿cómo llega la música a Jorge Enrique Montoya? ¿Cómo llega? ¿Cuál fue el proceso? Excelente, buena pregunta. Fíjate que, bueno, hace poco subí una foto, más bien ahí en Facebook, ¿verdad? Que salía mi papá tocando un poco el piano y puse ahí, él fue mi primer maestro, posiblemente el último, ¿verdad? En el que uno aprende y nunca deja de aprender. Entonces, él, que también tiene un gran recorrido musical, ¿verdad? A la edad de los 6 7 años más o menos, vio que me gustaba, que me ponía ahí, ¿verdad? Entonces, en aquellos tiempos, 1980, no, 1998 más o menos, obligaba a estudiar. Entonces prácticamente fue como me gustó, pero también era de los docentes que eran bien estrictos, ¿verdad? Entonces, más o menos por ahí, claro, fueron de toda esa infancia, fue muy bonita, porque él me conseguía ir a tocar, al ser profesor él conseguía cualquier día de las madres. Me acuerdo, la primera vez que yo toqué fue para un día de las madres, toqué esta del el vals para mi madre, ¿verdad? Y yo la había practicado con las dos manos en piano, mano izquierda, claro, 7 años, estaba súper nervioso. Y le digo yo, no, yo no voy a tocar esto porque me voy a trabar, le digo yo. Y me dice, hagamos algo, usted vaya, siéntese, yo me siento a la par suya y yo voy a tocar cualquier cosa, usted solo toque la mano derecha, que es lo más, la melodía, usted no, inténtelo, si no se, ya hay la seguridad de él, me ayudó a presentarlo, pero sí, el inicio fue gracias a mi papá, que yo tengo el mismo nombre que él, Jorge Enrique Montoya. Interesante, Qué lindo. interesante. O sea que, bueno, creo que tenemos una historia similar. Yo a los 6 años más o menos, mi papá me puso a tocar la guitarra. A mí me encantaba la guitarra, yo quería tocar la guitarra. Ah, ¿querés aprender? Vení pues. Y me puso una guitarra encima, como a los 6 años. Yo con aquella guitarra que parecía, no sé qué, empecé a tocar. Pero una etapa hermosa, o sea, son los mejores recuerdos, creo yo, que vos, profesorados, o sea, de una manera hermosa. Ahora, la etapa de la escuela de música, creo que nosotros fuimos contemporáneos en la escuela de música. ¿Cómo asimilaste la etapa de la escuela de música de una vaina de llegar, de tocar el piano con tu papá, claro, a una formación bien académica, una escuela más formal, obviamente, la Escuela Nacional de Música como tal? ¿Cómo asimilaste vos esa etapa y cómo viviste toda esa etapa de la secundaria? Fíjate que es bien lejos, la verdad, hablar de la escuela de música. Voy a empezar desde el inicio. En aquellos entonces íbamos 500 personas a hacer examen de admisión para 50. Habían más jóvenes, ahora ya llegan como 100 personas por ahí. Han ido reduciendo por varias razones, ¿verdad? Hay más escuelas privadas, que hay menos estudiantes y todo eso, ¿verdad? Pero en un principio a mí me negaron la entrada a la escuela de música por falta de aptitud, ¿verdad? Sabemos que ese examen es un examen que todavía está mal hecho, o sea, ya la teoría, ahora que ya he estudiado un poco más esto académico, que más adelante lo podemos hablar,
me doy cuenta que la teoría de ese examen que aparta a los que tienen y no tienen talento está mal hecho. Pero bueno, el chiste es que no lo paso, ¿verdad? Me lo había hecho la profesora Diana Santos, si mal no recuerdo, con el profesor Javier Reyes, ¿verdad? Saludos a mis grandes amigos ahora. Somos muy buenos amigos ahora con los dos. Pero ¿En qué entonces mi entraste vos? papá con el profesor Luis Enrique Godoy, ¿verdad? Un gran músico, y le explica mi situación, ¿verdad? Y Luis Enrique Godoy queda así como, ¿cómo es posible? Si este niño ya toca, o sea, ya hemos tocado juntos y ya hace conciertos. ¿Verdad? Entonces él me llevó donde la directora, ¿verdad? La gran Nelia Chavarría, y le explicó el caso. Mire, yo creo que hay un error, ¿verdad? Porque este muchacho ya toca. Entonces me volvieron a hacer el examen, pero esta vez con 6 personas en la terna. El profesor Luis Enrique Godoy, la profesora Antía, pues Lau, los dos que habían estado en la terna y mi papá, como para dejar evidenciado, ¿verdad? Y tuve la bendición que pasé el examen. Cuando llego ahí, yo voy mentalizado en que yo quiero tocar saxofón. Eso es como lo que yo quiero, ¿verdad? Lo que yo conocía. ¿Y por qué te alejaste Eh, del camino? Sí, lástima, ¿verdad? Me fui al lado oscuro. El problema fue en la escuela de música, que no había saxofón. Vos sabés que no existía la cátedra de saxofón, ¿verdad? Es hasta hace poco, que más bien hasta el año antepasado, no, el año 2020 que entró el maestro Dani. Ahora él Dani es Flores. saxofonista, hasta el 2020 entra el primer saxofonista como tal a la escuela de música. Bueno, entonces ahí te dividen, me gustó la trompeta y es lo que yo escogí, trompeta. Cuando estoy ahí, el profesor Roberto Irene Montes, uno de los grandes músicos de Honduras, ¿verdad? Me dice, mira, me dice, yo a vos te miro muy grande y aquí y allá, claro, engañándome va para pasarme al lado oscuro. Y me dice, yo a vos te voy a asignar el trombón, me dice. Probemos y si no te gusta, cambiamos, me dice. Claro, al principio no me gusta, vio, qué feo Claro. esto, todo raro y todo no sé qué, ¿va? Pero ya una vez que empiezo, o sea, me gustó bastante, me gustó bastante. Y él, para mí, el profesor Irene fue mi segundo, le voy a llamar mi segundo papá, no mi segundo maestro, sino mi segundo Es tu papá. segundo par musical. Sí, porque él, pero es que Irene te adopta como hijo y te ayuda en todos los sentidos. Mira, nosotros llegábamos frustrados, vos sabes que aquí uno lleva 15 clases, 18 clases, 20 clases, una locura, ¿no? Y llegábamos donde él, maestro, estoy que me muero, ¿por qué? Vení, platiquemos, hablemos y te ayuda en eso, ¿verdad? Entonces, relativamente fue muy bonito porque acordate que uno tiene los mismos compañeros los 6 años, que viajes, que la banda. El primer viaje fue en segundo de ciclo, que fuimos al lago de ahí por Yohoa, ahí fijo andaba vos. Y un solo caos, ¿verdad? Entonces todo eso te enamora, te hace que te enamores totalmente del instrumento. Después que hagas grupos de cámara, andábamos en Betsabe, nos llevaba mucho a tocar con el quinteto de bronces, ¿verdad? Entonces fue una etapa maravillosamente buena, difícil, porque es un reto que vos sabés que la escuela de música solo gradúa como 20 personas al año. O sea, es un reto muy difícil, ¿verdad? De Es que 60 bueno, que entran, también solo gradúan 20. tiene mucho que ver la edad que estamos atravesando en ese momento. Estamos como entre los 12 y los 17 años más o Sí, menos. exacto. Y una edad difícil, Sí, sí, muy sí. complicada. Sí, es Pero sí, una edad complicada, porque, o sea, no todo el mundo va a tener la madurez para saber lo que implica ser músico y tocar un instrumento a nivel profesional. A menos que vengas tocando desde como de los 3 años. Estás hablando de no, un Lucho Valdés, un sí. Paquito de Rivera. Aún así es complejo. Yo creo que eso lo que lo uno es los amigos que hace ahí, ¿verdad? Los hermanos prácticamente. Porque el último año, los últimos 2 años, yo me acuerdo que yo iba de 7 de la mañana, o sea, de 6:30 que uno llega ahí, hasta las 5:30 nos íbamos, porque nos quedábamos practicando para recital. Habíamos sacado un permiso para que nos prestaran los instrumentos hasta las 5. Entonces sí, pesado, pero al final una formación muy bonita. Excelente, excelente, excelente. Eh, yo creo que para todo el mundo es importante conocer, ¿verdad? Todas estas etapas que vive el músico y sobre todo en esta formación
en esta formación, vamos a decirle, valga la redundancia, formal, porque tenemos la informal también, ¿no? Que no es que es mala, pero hay una exigencia, hay una exigencia. Y yéndonos a eso, maestro, ¿entra primero a la pedagógica o primero es Costa Rica? ¿Qué es primero? Fíjate que, bueno, cuando uno ya está ahí mentalizado, que quiere ser músico, ¿verdad? Que está en todo eso, uno lo que quiere es tocar. Eso es como el top de uno, tocar. No creo, o no, bueno, yo no conozco por lo menos alguien que diga ahí en la escuela, yo quiero ser maestro. Nada, o sea, yo quiero enseñar, profesor. Lo dudo mucho, ¿verdad? No quiero ser Entonces, profesor. sí, Costa Rica tiene un gran nivel musical, pero exagerado, ¿verdad? En los trombones son muy, muy buenos. Entonces, a los 18 años, cuando ya me gradué de la escuela de música, busco poder formarme y audiciono en ese 2011 fue, en la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Y tengo la bendición que varias personas me ayudan para llegar, para todo eso y de aprobar el examen para entrar a la etapa básica. Ok, ok. Excelente, excelente, excelente. Y luego de esto, de la etapa básica, ¿cómo es toda la formación ahí en Costa Sí, Rica? sí. Toda la experiencia que tuvo ahí. Sí, El ahí es bien, recibimiento, más que todo, me ajá, encantaría saber. ahí es bien complicado y es casi aquí como en la UNA. ¿Verdad? Que sacar una carrera en música es casi como sacar una carrera en medicina, ¿verdad? Porque primero hay que sacar la etapa básica, o sea, y allá la etapa básica dura 4 años y al que tiene suerte lo hacen 2 años, o sea, de todos los que se han ido, los que terminaron todo, se tardaron 2, 3 años en la etapa básica más 6 años de la Dios. O sea que licenciatura. tenés que ser toro, pues. Sí, y acordate que aquí vamos con un desnivel técnico, ¿verdad? No es musical, vamos muy bien. Más la técnica y hay que volverlo a hacer. Entonces, cuando yo llego allá, me encuentro con ese desafío, ¿verdad? Que hay que nivelarse al nivel de ellos, ¿verdad? Porque técnicamente está mal. Ahora, el problema de esto creo que de muchos es el problema del dinero, ¿verdad? Porque a mí el primer año mi papá me ayuda, pero a partir del segundo año no. O sea, ya yo empecé a tocar en grupos, toqué mucho en grupos de allá, se llamaba la Orquesta de Costa Rica, no me acuerdo, no, ¿cómo se llamaba este? Son del Pueblo, en varios grupos, ¿verdad? Para poder vivir, pagarme todo y de paso estudiar, ¿verdad? Así le ha pasado a muchos. Entonces, eso es bien complicado porque vos vas jueves, viernes, sábado y domingo a tocar en la noche, 4 horas, estás así. Y al día siguiente, el lunes, vos tenés que ir como si nada a la universidad y perdés técnica, o sea, allá es técnica clásica. Y de repente estás 20 horas tocando salsas, cuando llegas allá tenés eso, ¿verdad? Entonces, yo termino la etapa básica el 3 de julio del 2014, pero tengo varios problemas económicos, o sea, la etapa fue muy buena, ¿verdad? Pero tengo varios problemas económicos como para ya seguir sosteniéndome ahí. Entonces ya tomé la decisión exactamente después de mi recital de graduación, que más bien por aquí estaba viendo la ficha ahorita, ¿eh? Tal vez me mira un poquito. Qué maravilla. Voy a apagar la luz. No, peor se mira, si no. Pero más o menos por ahí. Pero ahí está, sí. Ok. Entonces, termino termina ese 3 de julio del 2014 y tomo la decisión que ya no quiero estar en Costa Rica, ¿va? Por todos estos problemas económicos, problemas sentimentales, o sea, de como de estabilidad emocional. Sí. El arraigo aquí. Maestro. Sí, que le dicen mal de patria allá. Exactamente. Y esta cuestión, o sea, esto es difícil sostenerse allá en Costa Rica. Fíjate que sí y no a la vez. O sea, es un país caro, sí,
¿verdad? Pero, gracias, yo, el último año que estuve, yo vivía bien, ¿verdad? Pero porque trabajaba en grupo, o sea, me logré ubicar en un buen grupo de salsa. Bueno, era de todo, tocábamos cumbia, salsa, merengue y todo. Entonces yo, como era obvio, soltero y solo y todo, se me hizo fácil vivir así, ¿verdad? Pero el problema es que no podés estar así viviendo muchos años porque es cansado. Sí, sí, Claro, claro. Es un poco, sí, claro, cansado. La cuestión de estudiar fuera y estar lejos de tu familia, creo que lo sabemos todo, pero me gustaría saber un poco más atrás. Fuiste director también de la banda del Central, Vicente Cáceres. Yo fui director de otra banda también. No, voy a ver el nombre. Sí, fíjate que ahí más bien ya te fuiste más adelante. Más adelante Porque, está. Ok. sí, porque digamos, yo salgo en el 2014 de Costa Rica y me vengo para Honduras en el 2014 y entro a la pedagógica, eso fue lo primero que hice. Entrar a la pedagógica en el Ok. 2015, al mismo tiempo, entré exactamente al mismo tiempo a la banda sinfónica de las Fuerzas Armadas. Ok, entonces quiero que hablemos de esto. La gente tiene como estigmatizada las bandas de colegios, como el Central, el Iguera, lo que sea. Piensan que, ¿qué banda de colegio? No. Man, yo he conocido músicos extraordinariamente buenos que han salido de bandas de colegio. Estamos hablando quizás de un Lobsang, de Jairo López, Alan Flores. de Alan Flores, de Chechi, de Oscar Rodríguez. O sea, la gente los tiene estigmatizados y salen músicos como esas personas. ¿Qué puedes decir vos de eso? Fíjate que ahí, bueno, ya mencionaste a demasiada gente buena, ¿verdad? Man, son Y hay un buenísimos. montón más. Hay un montón más de músicos que salen así, ¿verdad? Ahora, el problema de eso es que en Honduras todavía, como tenemos poco apoyo a la cultura, pensamos que solo la escuela de música, el conservatorio y la Victoriano sacan músicos, ¿verdad? Pero digamos, hay otros lugares en el mundo donde tienen estos como semilleros. Por ejemplo, Costa Rica tiene el CINEM, que hay un montón en todos lugares y la gente va a estudiar ahí, ¿verdad? Entonces, de las bandas sale gente muy importante. Cuando a mí me dan el reto, porque este es un reto pero gigantesco, ¿verdad? De ser el director de la banda más histórica de Honduras en cuanto a colegio, ¿verdad? Que es la banda del Instituto Central, banda marcial del Instituto Central. Es un reto difícil. Ahí salió, bueno, ahí estuvo Lobsan, ahí estuvo Mario, ahí estuvo un montón de gente, ¿verdad? Estuvo 40 años el maestro Laboriel. Entonces es un reto que lo tomo por varias razones. Obvio, el primero es por lo económico, ¿verdad? Porque se paga muy bien, que entras en el sistema educativo. Yo entro a través del Ministerio de Educación, o sea, me da un nombramiento el Ministerio de Educación, o sea, no soy director de la banda porque el colegio me contrata, soy director de la banda porque el Ministerio de Educación me contrata como profesor y el central me asigna como director por la necesidad, ¿verdad? O sea, se mira ahí los docentes que vos tenés y vos decís, bueno, este va para director del conjunto de marimbas, este va para director de la banda del central, mi papá es el director de la banda de guerra en el central siempre, ¿verdad? Entonces, ahí lo que yo quiero lograr es formar una academia prácticamente de músicos, ¿verdad? Que de ahí, tal como tenía el sueño el maestro Laboriel cuando él la agarró hace 50 años, era formar una academia de música que de ahí salieran músicos. Y dicho y hecho, salieron un montón de buenos músicos. Y número dos, y esto es más importante todavía, formar ciudadanos que admiren la música. ¿Por qué digo que es más importante? Mira, ¿ves? ¿Quiénes deberían ir a nuestros conciertos? Nuestros conciertos los llenamos nosotros mismos los músicos, ¿verdad? Por apoyar al amigo, por apoyarte a vos, por apoyar al otro, pero A no veces debería hasta de por ser ir a así. escuchar, No porque debería de no hay ser música así. aquí donde ir a escuchar, entonces yo como músico voy a escucharte. Así. Exactamente, pero no debería de ser así. Debería de ser
que las personas normales, o sea, normales, ¿verdad? Que no son músicos, no fueran a escuchar. ¿Y dónde se consigue esto? Solo a través de las escuelas y colegios. No hay otra forma. Si tenemos buenos docentes en música en las escuelas y colegios, vamos a lograr que personas extra, que los médicos, que los ingenieros, que de todo el mundo nos vaya a ver, solo si tenemos buenos docentes de música. Entonces, eso es lo que quiero lograr en el Central, va que de repente de 100 estudiantes, 50 no van 80 no van a ser músicos. Bueno, que esos 80 vayan a los conciertos, paguen los conciertos, nos compren los CDs, nos compren las camisas. Eso es lo que quiero lograr. Ok, eso a mí me lleva, hemos ido así como en mosaico, le dicen esta cuestión, de que atrás para adelante y no sé qué. Pero esto también me lleva a la etapa en la pedagógica, ¿verdad? Y de la etapa de la pedagógica a algo que usted mencionaba ahorita, ¿verdad? Crear ciudadanos que admiren y quieran la música. Pero, lo primero es, ¿cómo es su etapa en la pedagógica, maestro, como músico? Porque sabemos que, bueno, yo estoy ahí y conozco la realidad de la universidad en cuanto a lo musical, ¿verdad? ¿Cómo es su etapa ahí, su experiencia? Y lo otro, ¿qué se puede hacer para ir mejorando en cuanto a maestros de música? Porque es que conocemos la realidad, se sabe. Yo no es que estudié que ya hubiese querido yo estudiar en la escuela de música, en conservatorio, qué sé yo, pero bueno, al final me metí a esto de la música y he intentado, pero hay una realidad, ¿verdad? Que no quiero ser yo peyorativo en lo que digo, pero hay gente que se esfuerza y hay gente que no. Entonces, primero, ¿cómo es su etapa en la pedagógica? Y lo otro, ¿cómo mejoramos eso? Fíjate que mi etapa en la pedagógica fue muy bonita, pero muy rápida. Yo entré el febrero del 2015, ¿verdad? Y yo egresé en diciembre del 2018. 4 años exactitos, todo lo hice, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque yo ya no quería perder tiempo. Yo digo, nada, yo lo voy a hacer rápido. Entonces hice 10 suficiencias, metí a 6 clases, y así, ¿verdad? Al final tuve la suerte, ¿va? El sacrificio ahí, yo me gradué con magna cum laude, 95% de excelencia, ¿verdad? Y eso que vos mencionás, obvio, cualquier músico lo sabe, ¿verdad? ¿Qué está pasando en el departamento de artes, ¿verdad? Un saludo ahí a los amigos de arte, que son igual buenos amigos con los docentes, ¿verdad? Ahí pasan varias cosas difíciles. Mira, está por ejemplo el maestro Rigoberto, o sea, genio total. Eminencia. Claro que sí. Pero ahí lo que se necesita para mejorar. Ah, bueno, espérame, entonces antes, para no saltarme a eso, a mí me sirvió muchísimo para aprender sobre pedagogía y para aprender sobre investigación. Eso fue lo que yo aprendí en la pedagógica, ¿verdad? Sobre investigación, porque la investigación es algo que nos va a cambiar el mundo. Mientras no hagamos investigación social, mientras no miremos dónde están los problemas y hagamos todo esto académicamente, no podemos, o sea, imagínate que te llame ahorita el ministro y diga, Abraham, fíjate que yo vi ahí el en vivo de ustedes, me gustó. Ahora, te voy a dar 10,000 lempiras para que me mandes vos un escrito científico de cómo mejorar. Y uno, hijo de pucha, hoy sí, este maje me agarró en curva, ¿verdad? Porque quizás no lo sé. Entonces, esos procesos investigativos se necesitan. Y lo pedagógico, que es otro mundo, ¿verdad? Porque hay muy buenos músicos en Honduras, pero hay pocos buenos profesores. Muy pocos. Ustedes conocen, ¿verdad? Que había muchos docentes que más bien lo que hacían era traumar al músico, ¿verdad? Traumarlo, y yo soy el superhéroe, y miren cómo toco, y no es así. Bueno, tenemos aquí a veces hasta un déspota director, ¿verdad? Que ya todos han de saber de quién, entonces no voy a ahondar en ese detalle. Entonces, un saludo ahí al déspota. Entonces, en
Mira, hubo algo raro. Fíjate que cuando yo hice la práctica del diplomado en educación superior, yo estuve con el maestro Octavio, ¿verdad? Ajá, Y ajá. él se jubiló. Y cuando él Sí, se sí, sí. jubila, él me llevó a hablar con las autoridades para de repente me dieran el ingreso a mí, ¿verdad? Pero como ahí pasan cosas políticas, o sea, ¿a qué me refiero? Cosas estructurales, cosas de Sí, dinero, cosas sí. políticas. Octavio se jubiló y a nadie metieron. O sea, la pedagógica, listo, cheque, ya, no hay nadie. O sea, a mí, que me hubieran contratado a mí por mí, ¿verdad? O sea, yo quiero trabajar ahí, pero me preocupa que no me contraten a mí y que no contraten a nadie. O sea, eso es lo que me preocupa, ¿verdad? O sea, si yo digo, no, bueno, no me contrataron a mí, pero contrataron a un gran profesor, no hay ningún Que problema, alguien pero ganó la competencia. Exacto. sí, está bien, es normal, ¿verdad? Bueno, Es ahí realmente es generalmente, una competencia sana. O sea, sí, sí, alguien claro, hay ahí muy vos buenos, mandas tu currículum, capacitados. sí, tu currículum, tus contactos, de todo entra ahí, ¿verdad? Y dicen, bueno, este nos parece más, no hay ningún problema, pero como no hay, entonces mientras no, ¿cómo se dice? Mientras no cambiemos eso, o sea, acordate que cuando entra un nuevo docente con nueva energía, puja a los demás. ¿Por qué? Digamos, yo quiero, si yo entrara, yo entro pero al 100 aquí. Así como el maestro Rigoberto, ya seríamos dos metiéndole, entonces los demás no les Exactamente. queda de otra que subir y es la única Exactamente. forma de subir el nivel. Ahora, cuando el personal ya se va cansando, van pasando los años, uno empieza a hacerse como un poco perezoso, un poco más adaptado. Uno dice, no, mira, yo solo llego, firmo, paso lista, les dejo una tarea y me voy. Eso es normal en todo trabajo, la gente se adapta. Entonces, lo que no Sí. se necesita es adaptarse. Entonces, en la pedagógica se necesita, bueno, necesita esa plaza de Fabio que ya, ¿verdad? Metan a alguien más y que se busque principalmente músico, alguien que meta fuerza, ¿verdad? Para que el departamento crezca, porque ahorita, este año, el año pasado y este año el departamento tiene buenos músicos, pero músicos formados en otro lado. Sí, exactamente, exactamente. Es que, no sé, y para mí esto es preocupante, porque, vaya, yo soy de los que en redes sociales yo digo lo que sea y voy ahí, ¿verdad? Entonces, no sé, creo que es sumamente necesario reformar, ¿verdad? Así como usted lo decía, el departamento. Yo no estoy en contra. No recuerdo con quién lo hablaba, creo que era con Fernando Raudales una vez. Eh, hacer una, tenemos que dar un trabajo ahí de separación también del currículo nacional básico, ¿verdad? Porque por eso de que han unido las clases, no sé qué, o sea, eso para mí es una cuestión ya obsoleta, ¿verdad? El currículo nacional básico es obsoleto, lo que le están enseñando a los niños. Y lo otro es reformar el departamento. ¿En qué sentido? No sé si usted estará de acuerdo conmigo. Los músicos que entren ahí, maestro, y esto es algo que yo siento que es necesario, no pueden ir a aprender un instrumento a nivel básico, porque estamos en la universidad. No se puede, siento yo, ir a formar gente, o sea, formar desde el principio gente ahí. Salen sin tocar nada, salen de repente hasta sin la pedagogía, porque se preocupan más de repente por aprender una cancioncita que por aprender a enseñar. Entonces, son cosas que creo que hay que reformar. El que va a entrar, y para darle seriedad al departamento, el que va a entrar, departamento de arte, yo siento que ya tiene que tener conocimientos previos, por lo menos. Y que se le haga un examen. Y si no pasa el examen, lo siento mucho, al final aquí hay que ser tajante. O se mete a un propedéutico. Pero si seguimos con los mismos vicios y las mismas prácticas, creo que no vamos hacia ningún lado. Fíjate que vos ya diste la clave. Ahí ya podemos escribirle al ministro y mandar. Es más, a la próxima nos invitamos aquí al Zoom
¿verdad? El ministro de Educación, el gran ingeniero Arnaldo, él es músico. Arnaldo es músico y sabe muy bien ¿Es estas cosas. músico? Es buen músico, sí, claro. Es buen ¿En músico. serio? ¿En serio? Toca guitarra y canta. Sí, sí. Es bueno. Ahí lo vamos a invitar un día. Pero Sí. mira, ¿ves? Esas dos cosas que vos pensás, ya lo han pensado. Hay dos problemas con eso. La primera, que hay que reformar desde educación hay que reformarlo y ojalá yo le voy a mandar este link al ministro para que lo mire. Esta parte lo vamos a copiar y se lo mandamos. Hay que, exactamente eso que acabas de decir, quitar esas clases que unieron, ¿verdad? Ese fue el doctor ministro anterior que hubo, ya se me olvidó el nombre, Escoto, ¿sí? Ajá. Él fue cuando él estuvo que hizo esa caballada, ¿verdad? Porque eso es lo peor que le pudo haber pasado a las artes, esto lo sabe muy bien Oh, el ministro, que como les menciono, es músico, él sabe que es una sinvergüenzada. Entonces necesitamos cambiar eso. Pero ahora, un detalle. Cuando yo entro a estudiar un poquito más a fondo estos problemas educativos, ya me doy cuál es la realidad y por qué no hacen eso que vos decís. Eso sería lo ideal. Ahora, mira, la UNA, como es una universidad autónoma, maneja cierto presupuesto, ¿verdad? Y nadie se lo fiscaliza. O sea, en el sentido de que ellos hacen con su presupuesto lo que quieran. La pedagógica no. La pedagógica no tiene un presupuesto libre. ¿Qué significa? Que tienen que estar justificando el dinero siempre para que lo paguen, para que paguen todo lo que se ocupa, ¿verdad? Entonces, si el departamento de artes, que ahorita tiene, creo, bueno, cuando yo estaba tenía como 240 estudiantes, pasa de tener 240 a tener 100, pues vienen los de arriba y le cortan la mitad del presupuesto. Entonces, en Honduras se necesita hacer una reforma para que la universidad pedagógica, que es la universidad más importante de los docentes, ¿verdad? Porque es el único lugar donde se forman docentes, tenga una autonomía y tenga un presupuesto verdadero que no dependa de cuántos alumnos tenga, sino de la calidad de la educación. ¿Qué significa? Que sí tiene que haber una reforma y obligatoriamente un plan propedéutico. entonces, esa reforma, ¿qué se necesita para impulsar esa reforma? Firmas, salir a... ¿Qué ocupamos para impulsar? ¿Por qué es necesario? Yo siento que es necesario. ¿Ah? Como usted dijo, lo que hizo Marlon Escoto es... Yo veo los libros de educación artística y son unas cosas... Es nada. Aparte, las horas que da uno de la clase de educación artística, por lo menos en primaria, uno ve a los alumnos una vez a la semana, nada más, y no aprenden nada. Un día, una semana aprenden sobre algo de música, otra semana sobre algo de plástica, y así. Entonces, ¿qué ocupamos para poder impulsar ese tipo de reforma? Fíjate que es bien difícil, porque ocupamos para empezar una reforma educativa. O sea, estamos obsoletos en muchísimos temas que ya se están discutiendo, ¿verdad? Si nos vamos un grupo de músicos a la calle, posiblemente no nos hagan caso, capaz nos despiden a todos. Entonces, yo en lo particular lo que opino es que nos preparemos los músicos, ¿verdad? Que empecemos a estudiar, que empecemos a involucrarnos en decisiones políticas, que empecemos a andar encima de esto. ¿Para qué? Bueno, que nos organicemos como gremio es obligatorio, porque no estamos organizados, ¿verdad? Hay unos pequeños grupos que están intentando hacerlo, pero todavía no está consolidado. Entonces necesitamos, acordate que todo es a través de la política, aunque no nos guste, aunque lo detestemos, no sé qué, pero cuando uno mete acciones, cuando uno mete aquí, cuando uno puja, cuando uno tiene amigos, oí muy bien, a través de la música podemos hacernos amigos de políticos, ¿verdad? Para que exista una reforma educativa. Y en la música ocupamos esa reforma de que separen las artes. Necesitamos
una ley especial para los docentes que trabajan en escuelas especiales o en bandas especiales. ¿Por qué? Y con esto posiblemente cuando me escuchen ahorita y me van a escribir en Facebook, este maje no sabe nada, pero te voy a contar una anécdota. Te va a dar risa, te va a dar risa. Cuando se habla de que alguien va a dirigir una banda, voy a hablar en tercera persona, ¿verdad? Que alguien va a dirigir una banda, como les mencioné que se hace a través del Ministerio de Educación, sale hasta gente, oye, presta mucha atención a esto, es que te va a dar risa, es más, nos podemos reír ahorita, sale hasta gente que tiene orientación en artes plásticas diciendo que pueden dirigir una banda. Exacto. Pero no, yo me estoy tomando un vinito ahorita. Yo le voy a echar un trago a esto. No. ¿Cómo va a ser eso? O sea, esa gente, no, o sea, voy a llamarme la cultura. No pueden, es que no pueden. Es como que, maestro, es como que yo venga y entonces van a abrir cursos de pintura en X escuela, y como yo estudié educación artística, yo sé que yo soy músico y yo no voy a ponerme a dar clases de pintura. Son cosas que, o sea, sí, he llevado un par de clases de dibujo que me han costado en la universidad, pero no es lo mío, no tengo la formación. ¿Cómo se pone esta gente? No, bueno, hay que tener tres dedos de frente, como dicen. Eso es. Para ser músicos. Ese es el problema de haber unido las carreras allá. Y no es que vos pensás que. No, yo sé que sabes que no es broma, pero allá, a la departamental, allá donde el ministro, donde sea, van a decir que ellos están capacitados, ¿verdad? Porque son graduados de la pedagógica y que lo pueden hacer. Y hoy bien, hay gente tan seria como el maestro Luis Enrique Godoy, no sé si lo conoces, pero es un músico exageradamente bueno, que él mismo dice: yo no estoy capacitado para dirigir una banda, porque guitarrista, y él es guitarrista, pianista, cantante, arreglista, compositor, pero él dice: yo no estoy capacitado porque aún en los músicos para esto hay compositores, cantantes, directores, saxofonistas, trombones. O sea, nosotros mismos nos respetamos, tanto así que hacia mí me llaman: fíjate, Montoya, que estoy aquí, necesito que me componga, que haga una composición. Yo le digo: no soy compositor y te puedo dar el contacto de amigos que son muy buenos compositores, habla con ellos. Exactamente, hay que tener tres dedos de frente. O sea, aquí, no sé, aquí hay muchas cosas que hay que ir mejorando, pero sí no sé, ahorita me fui para atrás con eso. Hay gente que realmente no está ubicada. Hay gente que realmente no está ubicada en cuanto a eso, pues, o sea, zapatero a tus zapatos, como dicen. Y por eso es que hay que separar, ¿verdad? Por eso es que hay que separar. Esto me lleva también a otro tema, ¿verdad? Que creo que lo podemos tocar así un poco por encima, sin ahondar mucho para no herir susceptibilidades. La situación de la escuela de música, ¿verdad? La situación también del conservatorio, como está ahorita, y podemos, para estirar un poco el espectro, la situación de la ENAD y de Bellas Artes. ¿Cómo están estas escuelas? Porque hasta donde tengo entendido, bueno, al gobierno nunca le ha interesado, creo que de manera sistemática han querido hasta cerrar estas instituciones porque no quieren, y esto lo digo, o sea, sin miedo a represalias ni nada, pero no quieren ciudadanos pensantes. El arte a uno lo hace pensar, ¿verdad? El arte a uno lo hace pensar. Entonces, ¿cómo ve la situación de estas instituciones, maestro?
Vamos a empezar por la Escuela Experimental de Niños para la Música, que es un gran caos el año 2020, ¿verdad? Porque no es un problema, fíjate que el gobierno diga, ay, me estorba la escuela de música y la voy a cerrar para ganarme ese dinero. No es nada, o sea, comparado a todo lo demás que se mueve en el gobierno, eso es nada. El problema es que la forma de contratar docentes es ignorante, es tonta, es estúpida, ponerle todos los que vos querrás decirle. ¿Por qué? Oye bien, dice la ley que para trabajar en la experimental, como es una educación básica de primero y segundo ciclo, antes se le llamaba escuela, ahora se le llama educación básica, solo pueden entrar los profesores que estudien educación básica en primero y segundo ciclo. Así dice la ley. Lo que pasa es que los músicos no podemos estudiar educación básica en música porque no existe, ¿verdad? Exacto. Entonces, los que estudiamos en la pedagógica salimos con el título para trabajar en tercer ciclo, o sea, colegio y educación media. Entonces, cuando hacen las audiencias públicas, meten a profesores que habían ganado el concurso y tenían todo en ley, pero los meten a ellos, ¿verdad? Sustituyendo a 3 profesores de música y metiendo a 3 profesores de español. Entonces, como te digo, no es mala voluntad, sino es ignorancia total de las autoridades, ¿verdad? Es más, estoy seguro que las autoridades no sabían o qué onda, ¿verdad? Entonces, la escuela experimental se separa, se siembra y les dice que no, y empiezan con su huelga y con todos los medios, ¿verdad? Y le quitan a los docentes y dejan a los demás. Pero estos 3 siguen interinos y en cualquier momento los van a sacar. Tanto así que a la directora, que para mí es una héroe, que no es de música la directora, sino que es una directora administrativa, hicieron un reparo académico. Eso es muy grave para nosotros de docentes. Te hacen todo un montón de cosas de que faltaste a la ley y no sé qué, ¿verdad? Entonces, ahí ocupamos lo mismo, una reforma para que ahí a la escuela experimental entren profesores de música graduados de la pedagógica o de la UNA, no importa, pero que sean así, no que entre alguien de español ni alguien de matemáticas, porque no sirve, ¿verdad? Ahora, el conservatorio está un poco peor o un poco mejor, depende, ustedes me van a decir. El conservatorio de música, los docentes de música no son pagados por el Ministerio de Educación, sino que son pagados por la Dirección de Cultura y Artes. Okay. Antes se llamaba Ministerio de Cultura, ¿verdad? Pero lo degradaron a Dirección de Cultura. Entonces, el problema de ahí es que la mayoría de los docentes, lo digo porque yo trabajo ahí, ¿verdad? Estamos por contratos. O sea, si mal no recuerdo, somos como 12 docentes de música. 10, no sé por ahí, tendría que ver la lista, pero somos como 12 que estamos por contrato, no tenemos acuerdo, no tenemos permanencia, y hay profesores ahí que tienen más de 10 años, desde el 2010, bueno, 11 años, que no les dan un acuerdo, y aún así ganando una miseria, ¿verdad? Porque yo, por ejemplo, y lo voy a decir abiertamente, ahí solo gano 5,000 lempiras en el conservatorio de música, ¿verdad? No es por menospreciar el pago, porque es algo que a mí me sustenta, ¿verdad? Mi familia, pero ellos tienen que tomar la seriedad y empezar a darle acuerdos de permanencia a todos sus profesores, porque si ustedes no saben, ahí han pasado cualquier cantidad de docentes. Hoy estuve hablando con el maestro Jorge Santos, que un día ustedes lo tienen que entrevistar, ¿verdad? Tiene demasiado. Jorge Santos estuvo ahí, pero nunca le dieron la permanencia, ¿verdad? Entonces, y ahí estuvo Marco Tulio, el chelista, una eminencia, ¿verdad? Ahí estuvo... música barroca. ¿Quién? El maestro Marco Tulio. Marco Tulio, el chelista. Uno de los grandes chelistas de Honduras y nadie le para bola. Exactamente, entonces... uno de los mejores docentes de Honduras. Así es. Entonces, el conservatorio necesita, y lo digo muy enfáticamente, ¿verdad? Bueno, a mí en lo particular, yo creo que me detestaba la que era antes la directora de cultura, la licenciada Mancuso,
¿verdad? Ella no fue la que Porque... murió. ¿Ah? Ella no fue la que murió. Sí, ella. Porque yo le hablaba varias cosas, ¿verdad? Que eran ciertas. Entonces, esto tiene que ir desde la cabeza, tienen que empezar a dar acuerdo. Bueno, dejando ese tema, porque sé que mis compañeros del conservatorio se van a enojar un poco, ¿verdad? Ahora tenemos un gran director, que es el maestro Daniel Gómez, otro gran músico que ustedes tienen que hablar con él un día. Es una eminencia y un cambio exagerado, ¿verdad? Cuando él entró. Sí, yo vi, o sea, cuando entra Daniel, yo he visto un cambio pero increíble desde esta plataforma del atril del conservatorio, ¿verdad? Que estando aquí nosotros hemos tenido, y lo digo porque yo seguí todas las transmisiones del atril del conservatorio, o sea, prácticamente clases maestras con músicos, o sea, a nivel top, como Iván Chamorro, directores de orquesta, increíble. ¿Sabes lo que pasa con Daniel? Que Daniel ha sido como contemporáneo nuestro. Claro. Y que ha vivido las falencias nuestras, pues. O sea, sí, el brother ha sido como lo que se ha sufrido. Lo que se ha sufrido, exactamente. Lo que Sí, Daniel, fíjate que tuvo algo. Fue estudiante que sufrió, fue docente durante 10 años que sufrió, entonces él sabe de la falencia, ¿verdad? Él es como una nueva cara y yo estoy seguro que cuando volvamos a lo presencial, ustedes van a escuchar noticias del conservatorio, pero top. Cuando lo digo top es porque él ama mucho y lo hace muy bien. Esperemos que sí. Yo siento que, o sea, es necesario, vaya, y este dato que usted me dio de que el ministro Arnaldo Hueso es músico, creo que este tipo de pláticas deberían de servirle a él para impulsar reformas de ley que vengan a apoyar a las instituciones musicales del país. Otra cosa es que no podemos solo quedarnos con 3 instituciones musicales en el país. Aquí hay que abrir el espectro, hay que ampliarlo. No solo puede estar San Pedro Sula y Tegucigalpa con 2, San Pedro Sula con 1, que es la Victoriano, que se abra uno en la Ceiba, porque yo sé que existen las academias. Yo que soy formado en una academia de cursos sabatinos, a mí me han costado muchas cosas que yo le he metido por otro lado para poder por lo menos hacer algo, ¿verdad? Pero es necesario tener la formación para los niños en los 18 departamentos. Yo me fijo en los otros países. Hay una escuela de música en cada provincia y todo el mundo se forma. Aquí no. O sea, ¿por qué, pues? O sea, no sé, ¿a qué obedece eso? Esa manera sistemática de no apoyar no solo la música, sino que el arte. Sí, es bien. Sí, se necesita, así tal como vos decís, en todos los departamentos, mínimo una. Ahí tuviéramos fácilmente 18, 19, ¿verdad? Bueno, ahora, hablando de la escuela de música, no sé si ustedes vieron las noticias, pero hay 4 docentes que están en el limbo, por así decirlo, ¿verdad? Que es el profesor de piano, el profesor de contrabajo, el profesor de violonchelo y el profesor de violín. Uno de los de violín y uno de violonchelo. ¿Por qué? A estos jóvenes que son interinos, ¿verdad? El gobierno le encanta eso, de tenerlo a uno de interino, ¿verdad? Para, obvio, en cualquier momento te friegan o cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, estos muchachos han estado trabajando todo el año sin sueldo. Estamos a mayo y no les han pagado. ¿Por qué? Porque la estructura de ellos, no sé qué pasó ahí, ¿verdad? Eso ya lo tienen que revisar allá. Se fumó, se la mandaron como a otro lado cuando vieron esto de las audiencias públicas, exámenes que hicimos en el 2019 y audiencias, hubieron muchos cambios. Entonces, entre ellos, hubieron varias estructuras de la escuela de música que no sabemos dónde andan o andan perdidas, o por lo menos la estructura está, pero el dinero, que es lo más importante, no está. Entonces estos maestros han estado trabajando de gratis. Pero ¿cómo se pierden esa? Aquí pasan unas cosas. ¿Cómo se pierden esas cosas?
No, no se pierden, no se pierden, o sea, las mueven los amigos para otros amigos. Bueno, aquí hay mucho que... Hay demasiado, ahí podemos... Y la Victoriano, pues ya sabes el caos y medio que se tienen entre docentes y es un caos que ni me voy a meter, más bien un día hay que invitar a alguien de la Victoriano o alguien así que conozco, por ejemplo, el maestro Javier Reyes, conoce un poquito más. Voy a hacer esta invitación pública, que entrevistemos los tres una persona, o que platiquemos los tres, no es que entrevistemos porque se va a sentir un poco agobiado, pasado. Que platiquemos con la gente de la Victoriano. Sí, sería muy interesante. Sería interesante. Maestro, y la academia, que sabemos que tiene ahí su proyecto, ¿verdad? Si nos puede contar un poco. Fíjate que sí, yo tuve la suerte de casarme con una persona que es músico también, una gran chelista, Ilamani Dubón. Entonces, cuando ya estamos ahí, obvio, ella y yo pasamos tocando, yo toco piano y ella toca violonchelo y andamos, ¿verdad? Y fíjate que nosotros, hasta el sol de hoy, que ya lleva como un año más o menos la academia, nosotros nunca hemos buscado un estudiante, o sea, nosotros todavía nosotros no le hemos dado publicidad a la academia, obvio, por cuestiones de tiempo y por cuestiones de pandemia, ¿verdad? Pero vimos algo raro, que era que los alumnos nos buscaban y nos llamaban y deme clases y deme aquí. Entonces, bueno, hablamos con él y le digo, bueno, empecemos, algunos de forma virtual, otros de forma semipresencial y así, ¿verdad? Vos sabés que esto, o sea, si hay gente que puede hacer otras cosas presenciales, la música siempre se puede, ¿verdad? Instrumentos de cuerda, instrumentos de piano, guitarra, el distanciamiento, y si se puede. Entonces, actualmente creo que andamos como por 12 o 15 estudiantes formales, o sea, que están siempre, ¿verdad? Entonces, y hemos parado mucho de no aceptar más por lo de la pandemia, porque los que tenemos son individualizados, o sea, 1 a 1. De repente, sin la pandemia, vos podés tener 4 guitarras de un solo, 3 pianos de un solo, violines, ¿verdad? Pero por la pandemia solo tenemos aceptado a 12, creo que son por ahí 12, ¿verdad? Entre piano, violín, violonchelo, porque son clases individualizadas. Ah, qué bonito. Perfecto. Estimado, me encantaría saber tu experiencia también como estudiante superior. ¿Cómo has vivido vos, más que todo en tiempos de pandemia? Es que ahora todo se nos dio de vuelta. Todo se nos vino abajo. Todos tenemos planes para 2020. ¿Cómo viste vos tu maestría en 2020? Fíjate que yo tuve la suerte de empezar la maestría en noviembre del 2019, así me matriculé, me acuerdo, una semana antes y bueno, vamos la clase con un doctor que se llama el doctor Mario Alas, eminencia total, ¿verdad? En educación, tiene un doctorado en Alemania en educación. Espero que un día uno no tenerlo de ministro de educación a él, ¿verdad? Entonces, él nos formó esta primera, tuvimos clases en enero, febrero y marzo, nos vamos a lo virtual. Bueno, tuvimos que hacer todo eso, pero ya sacar una maestría en investigación educativa es como una volada de cabeza, fíjate, ¿qué se imagina uno de músico? Ir, soplar, tocar, escuchar, imitar, ¿verdad? Pero en una maestría de ese tipo, que es investigación educativa, es totalmente diferente. Tenga este libro, léalo y analícelo y compárelo con la realidad. O analice por qué, ahí es donde me di cuenta, por qué la pedagógica no reduce a estudiantes. O por qué en Honduras siempre quedamos en último lugar cuando se hacen pruebas a nivel de Latinoamérica y varias cosas. Y uno, wow, entonces la experiencia ha sido muy dura,
muy, muy difícil por el hecho de tener trabajo, ¿verdad? Trabajar y estudiar es complejo, pero trabajar y estudiar una maestría es todavía más complejo, ¿verdad? Entonces, ha sido bien difícil, ¿verdad? Estar pensando en uno, ay, tengo que hacer la tesis, que más adelante la voy a hacer, no ahorita, ¿verdad? Quiero hacerla pensando en el conservatorio de música, si todo sale bien. Entonces, es como, wow, esta es la ventana para poder un día verdaderamente ayudar a cambiar la realidad. ¿Por qué? Cuando uno no tiene el conocimiento científico, lastimosamente las autoridades no te hacen caso. Como les digo, si nos vamos ahorita nosotros tres a dar un concierto que sé que fuera de primer nivel, o sea, musicalmente va a sonar bonito, pero las autoridades van a decir, ve, y estos músicos, pónganos a tocar mientras comemos. O mientras nos tomamos este vino, que toquen estos borrachos. Sí, No estoy hablando de ustedes que están bebiendo. No estoy hablando de ustedes. Salud a la gente que nos ve. Salud, salud. Pero cuando viene ya alguien y le diga, por ejemplo, imagínate que tuviéramos la suerte que unos 3 músicos se hicieran doctores en educación, otros se hicieran economistas, otros se hicieran políticos, podría ir uno a hablar con autoridad y decir, bueno, según el gremio, nosotros nos reunimos, ¿verdad? Pero necesitamos un líder, todavía nos hace falta esa visión de líder en la música. Tenemos como líderes musicales, ¿verdad? Ay, qué bien toca este grupo, pero no tenemos un líder que nos diga, no, reunámonos y plantémosle al gobierno que nosotros estamos abandonados, porque los músicos estamos abandonados. Los músicos que viven solo de tocar, este 2020 y prácticamente este año, han comido Sí, todo una comida. de la que pica el pollo, de la que pica el pollo, sí. ¿Por qué? Porque no tenemos no estamos amarrados políticamente, como por ejemplo el colegio médico, el colegio de psicólogos, el colegio de veterinarios. Mira, hay colegio de todo, menos de músicos, nada, no existimos. Pero hay un fenómeno extraño entre los músicos. Los músicos nos amamos, claro que nos amamos, nos admiramos. Hay un fenómeno extraño, un extra fenómeno extraño que antes no había, que ahora, puta, man, a mí me encanta este brother porque como toca, puta, yo lo amo este man porque toca, es hermoso, es como toca. Pero antes nos serruchábamos el piso. Yo creo que ese fenómeno se sigue dando, pero más underground. No sé si me explico. O sea, ¿vos pensás que siempre nos cerrochamos el piso, ahora más o menos? No entendí eso. No, yo creo que ahora nos cerruchamos el piso, pero más como solapado. Sí, más solapado. Sí. Sí, bueno, sí puede ser. Vos más que todo que andabas metido ahí tocando bastante, sabés, ¿verdad? Cómo es ese ambiente. Y, por ejemplo, yo lo que siento, sí, Abraham, los dos, yo lo que siento... Casi un año y medio es que... tocar. Antes de la pandemia fue la última vez que toqué, y toqué una vez nada más porque este man me dijo, venite a tocar conmigo. No he tocado nada más y no creo volver a tocar. De hecho, yo dije, me retiro de la música. No se va a retirar. Componer, que sos muy bueno componiendo. Sí. Me he dedicado a componer y a arreglar, pero a tocar, man, ya no. Vamos sí, a mira. todo esto va editado. No sé, dentro de... volviendo a esto el músico, es que el músico necesita, yo estoy muy de acuerdo, que el músico necesita documentarse, necesita formarse. El músico necesita formarse y hay muy poco acá que buscamos, porque yo sí ahí me incluyo, que buscamos este tema de la academia, que buscamos la lectura, o sea, no les gusta. O sea, yo creo que la formación tiene que venir también desde los espacios que tenemos para formar a los estudiantes. ¿Ah? Desde ahí inculcarles en, ok, porque hay muchos músicos, y a mí me pasó, que son desordenados, financieramente desordenados.
O sea, vamos a un hueso y lo primero que hacemos es bebernos el dinero del hueso. Nos pagaron y ahí nomás nos gastamos el dinero. Financieramente somos un desastre. Entonces, ¿por qué un músico no puede ser también un economista? ¿Sabes lo que pasa ahora? ¿Sabes en quién me fijo yo? En el Calle. El Calle es un gran saxofonista, de los mejores, Uy, y es un gran matemático. Es matemático. Bien, ¿sabes lo que pasa ahora? Yo siento que habemos muchos músicos, bueno, yo no me voy a incluir en ninguno de los dos grupos. Hay mucha gente organizada que es muy buen músico, que son exageradamente, y hay buenos músicos que son muy organizados. O sea, son dos mundos muy diferentes. Pero se puede. Lo que pasa es que la disciplina a veces es bien complicado combinarlo con el talento. Se va, es una cuestión de disciplina. Yo creo que el maestro te lo puede decir. Yo siento que Jorge ha sabido combinar un poco. Claro. Esa vaina, la disciplina con el talento. Exactamente. Y no quisiera mencionar nombres, pero he visto músicos en Honduras demasiado talentosos. Yo me admiro que son talentosos, pero no son disciplinados. He visto músicos exageradamente disciplinados, pero no son talentosos y no son un éxito. He visto músicos que son disciplinados y talentosos. Quita el maestro. Te quiero dar mi testimonio personal, que yo, en primero o segundo curso, yo me fié de mi talento. Primero o segundo curso, me fue bien, siempre me dieron la primera parte. Yo tocaba clarinete en mis primeros años. Belleza, o sea, me daban la primera parte y eso. Pero un brother, que no voy a mencionar su nombre obviamente, que el man era disciplinado. Yo era talentoso, pero el man era disciplinado. Y el man, obviamente, me superó. No llegó tan lejos si hubiese tenido talento. Pero sería un Sabin Meyer, sería un Paquito Rivera. Esa compatibilidad creo que es lo que tenemos que buscar nosotros. Sí, bueno, ahí es, cada quien conoce su debilidad, ¿verdad? Cada quien sabe en qué tiene que trabajar. Yo siempre he sido más disciplinado que talentoso, indiscutiblemente, y todavía lo soy. Soy más disciplinado que talentoso, ¿verdad? Y exactamente por eso me disciplino, porque si no, o sea, si siendo disciplinado no toco tan bien, si no soy disciplinado tocaría peor, ¿verdad? O sea, no se fía uno en el talento. Ahora, imagínate qué interesante allá, que los disciplinados logremos por lo menos cambiar esto. Yo admiro también a músicos que yo digo, wow, cómo tocan, pero lastimosamente no ganan bien, no ganan lo que se merecen. Necesitamos en Honduras que las artes se tomen tan en bien que esa gente que quiera vivir solo de tocar y que son buenísimos y si se lo quieren beber, problema de ellos, pero que ganen bien, o sea, que anden tocando aquí y que ganen bien. Eso es lo que necesitamos. Sí, que puedan hacerlo. O sea, yo creo que aquí hay que entrar al que habíamos entrado, y es el tema de organizarse, ¿verdad? Para ir cerrando, ¿cómo estamos, maestro, con el tema de la organización, ¿verdad? Del gremio en el que estamos ahí, ¿verdad? Vamos a colegiarnos, o sea, ¿cómo va a ser la cuestión ahí? Porque siento, yo, cuando usted me planteó de la asociación, y para no entrar en temas de publicidad y esto, y que puede haber gente, que hay mucha gente en el grupo, que podemos herir susceptibilidades, pero usted me planteó el tema de la asociación de músicos. A mí me pareció que esa es la luz, porque no hay, y siento yo que es un tema que está un poco aletargado ahorita, ¿verdad? Yo creo que, yo
sea, en el grupo no soy de los que comento, porque yo he visto que aquí hay un montón de mensajes que a veces no resuelven lo que necesitamos, y creo que ya necesitamos la estructura, ¿verdad? Para que esta sea la luz para los músicos, porque los músicos realmente necesitamos estar colegiados, necesitamos tener acceso a un seguro social, necesitamos acceso a crédito como músicos, porque muchos de los músicos que aunque no tengan la pedagogía y van a ir de repente a frustrar niños, pero lo que se meten es a la docencia para poder tener algún beneficio de ley. Pero como músicos necesitamos eso. ¿Cómo estamos con ese tema? Fíjate que ese es como un buen tema ya casi para, ya casi me imagino que vamos cerrando, que es la asociación, o sea, asociarnos como músicos. Está el intento todavía de ANAPEM, ¿verdad? Que yo soy el presidente, por lo menos hasta ahorita, que no han habido elecciones, ¿verdad? Porque es provisional la junta que estamos para que cuando ya se conforme se vote y se cambie, ¿verdad? Ahora, el problema de eso es que se hizo todo ya, pero ya cuando tiramos cuánto hay que aportar, como que ahí se durmió un poco, ya hemos estado así, ¿verdad? Entonces hemos hablado con la junta que vamos a hacer otra reunión así virtual, ¿verdad? Para explicar a la gente esa importancia y cuánto hay que aportar y que solamente entremos los que queremos, o sea, no es obligatorio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no hay un gremio políticamente fuerte, vamos a seguir en los mismos 50 años más. El gobierno nos va a traer como... Y cualquier gobierno, no crea que si gana otro le va a importar mucho las artes. No, mientras no haya una pelea, mientras no vaya uno a decir, no les vamos a importar, ¿verdad? Entonces necesitamos organizarnos. Hay unas pequeñas asociaciones, creo que está Tumpul, que es de allá de San Pedro principalmente. Hay otro que era como de gremios de músicos que tocaban música popular y eso. Pero no hay un colegio. Ninguno de los tres tiene la idea de un colegio. Claro, primero hay que unir las tres y decir, hagamos un colegio, aunque empecemos aportando 100 empiras al mes, ¿verdad? Todo eso se mueve. Mientras, y esto sí lo dejo muy claro, porque fijo, nos están viendo un montón de músicos hoy y que escriban ahí, ¿verdad? Mientras no nos organicemos y no tengamos una figura política, vamos a seguir jodidos y vamos a seguir teniendo un director que se roba el dinero de una orquesta y nadie puede hacer nada. Vamos a tener un director, y lo repito, aunque se enoja conmigo, después me escribe ahí al privado. Vamos a tener un director que se roba el dinero de los músicos. Vamos a tener un conservatorio, una escuela de música, y todas estas instituciones debilitadas porque no nos organizamos y vamos a seguir jodidos y nos vamos a morir. Nosotros tres, dentro de unos años, vamos a estar viejos y vamos a ver que las nuevas generaciones siguen jodidas porque aquel que ya se murió dejó a otro más ladrón que él, lo más seguro, robándose ese montón de presupuesto y no tenemos una orquesta sinfónica en este país. Querido Jorge. Jorge Montoya. Sí, ahí yo no sé quién fue el pasado que le puso el otro apellido que ya saber. Mi querido Jorge, vos sabés que yo te conozco desde que tenemos 13, 14 años. Por ahí, ¿verdad? Okay. Así es, entonces yo lo que opino es que mira, escucha, tenemos duro a esto. Sí. Terminame de escuchar. ¿Sabes cuál es el éxito del crimen organizado? Es que son organizados. El crimen organizado es que es organizado. Ese es el éxito. Entonces, igual que el Partido Nacional. Ahí está la luz de... Ahí está la luz de organizar. Ahí lo dijeron. ¿Está organizado? Sí, claro. Hay que organizar. ¿Lo tienen endiosado? Claro que lo tienen endiosado. Entonces ahí está el éxito. Organizado. Todo lo que... Sí, la gente... Bueno, aquí como este formato igual seguiremos nosotros platicando. No, todo esto ya lo voy a editar. No, hay cosas que no vamos a editar, porque hay cosas que hay que llamarlas por su nombre.
hay cosas que hay que llamarlas por su nombre, y así como dijo el maestro, estamos jodidos porque hay gente que se está robando dinero, y porque al gremio lo Sí, ven. lo que pasa es que, man, hay músicos que... Sí, pero al gremio siempre se le ha visto con el ducto anal, y es una cuestión que hay que cambiar. Las cosas, mira, las cosas hay que llamarlas por su nombre. A la gente, todo hay que denunciarlo, lo que es malo. Claro, Honduras tiene un talento. Y para ir cerrando, podemos mencionar músicos que están en otras latitudes del mundo, representando. ¿En cuántas latitudes, man? En infinidad. Fernando, allá, no sé si está en Israel o en Alemania, ¿verdad? El hijo del profe Rigo. Oscar Rossignoli, nominado a Grammy. ¿Ah? O sea, y así podemos hablar de aquel montón de músicos. Entonces, el gremio que hay aquí y lo que tenemos aquí en Honduras también debería de ser capaz de poder aspirar a todo este tipo de cosas. Y dentro del país, no necesariamente irse, pero hay que hacer la lucha. ¿Entendés? Exactamente eso que dijiste es correcto. No se necesita, o sea, ahorita sí, ¿verdad? Porque somos un país malo, los músicos tenemos que decirle a fuerza que se vayan. Pero ojalá en un futuro el músico pueda hacer carrera aquí, ser top y ganar premios y todo, ¿verdad? Como debería de ser. Eso va a pasar cuando dejemos de robar, ¿verdad? Cuando, bueno, el gobierno deje de robar. Entonces, bueno, yo como una recomendación que le doy a todos es que se esfuercen. Yo soy una persona, a veces me paso un poco como de forzado, o de exagerado, ¿va? Porque si miro un curso ahí, ya yo me meto, yo aprendo y yo full, es rompe y raja, ¿verdad? Pero claro, a veces es de 6 de la mañana que empiezo, 7 de la mañana a 10 de la noche haciendo cosas. Nosotros vamos con mi esposa, hacemos ejercicio, vamos a correr, vamos a natación, después saco, bueno, la vez pasada estaba viendo 24 libros en un año, concursos por aquí, como creo que fueron 44 diplomados en el 2020, diplomas y cosas así, ¿verdad? Quizás no a ese nivel, pero sí yo me gustaría que todos los jóvenes que me están viendo, ¿verdad? Y los no tan jóvenes, porque nunca es tarde para aprender, seamos un poquito más esforzados. O sea, una hora menos de ver Netflix nos sirve para leer un poco, nos sirve para hacer esta reunión. Mira, esta reunión es importante. Abraham va con un pensamiento, Esaú va con uno, llevamos otro pensamiento. La gente que nos está viendo quizás aprendió algo, y si aprendió una cosita, date por hecho, estamos hechos, porque esta es una educación informal, ¿verdad? O no formal, informal, pero se aprende, a veces se aprende más, bueno, eso me hizo falta decirte, a veces se aprende más en la educación no formal que en la formal. A veces, bueno, ¿dónde se hace uno de músico? ¿Realmente dónde? En la calle. Los músicos realmente se forman en la calle. O sea, no, vamos a cambiarlo. Los músicos tienen una pequeña formación en las escuelas, en las academias, ¿verdad? Pero donde vos ya te haces músico, donde ya sacas el colmillo, o la música misma te va a quitar, es en la calle, en los escenarios, ya tocar en una orquesta, tocar en grupo, ir a tocar salsa, merengue, ahí es donde vos decís, estoy o no estoy preparado, o donde vas a agarrar experiencia y vos decís, wow, ahora toco. Ahí verdaderamente, pues sabes que la formación de las escuelas es bien básica. Ya tocando, imagínate vos, ya cuando vas a una big band, cuando vas a yacear, cuando vas a un grupito, ahí es donde vos decís, o toco bien o sigo estudiando. Exactamente. Bueno, ha sido realmente un honor, un placer, ¿verdad? El tener esta tertulia hoy, ¿verdad? El formato que estamos teniendo nosotros, pues es así, nada de hablemos libres, que nadie se sienta cohibido, ¿verdad? De las ideas que tiene, y sé que ya dio así como vamos a decirlo, penúltimo mensaje para los jóvenes, pero también a todas las personas que están interesadas en realmente cambiar toda la situación que tenemos nosotros. Un mensaje, maestro.
Ok, eso es, bueno, hay varias cosas, ¿verdad? Ustedes, si no lo han visto, lean un poco y vean los videos de de la Revolución Francesa. Para mí es el top de las revoluciones que hubieron. ¿Por qué? Hubo una revolución armada, pero hubo una revolución más importante que fue la intelectual. Vean ahí en Discovery Channel, creo que hay un buen reportaje, dura como 50 minutos, donde menciona que habían personas que estaban luchando físicamente, ¿verdad? Se fueron a tomar la Bastilla, fueron a prenderle fuego y todo, pero hubieron personas, ¿cómo se llamaba el libro? Había un periódico, no me acuerdo, se llamaba El Emperador, creo, no me acuerdo, que escribía un columnista muy, muy bueno y empezaba a tirarle duro al rey y a todo esto y a la política. Entonces, mi consejo es que hagamos doble revolución. La primera revolución que yo pregono es la revolución de las ciencias y de las artes, ¿verdad? Porque yo quiero alcanzar la luz, por así decirlo, cuando ojalá algún día sea doctor en educación, te dicen, vos sos un generador ya de conocimientos y de luz, ¿verdad? Entonces, yo de verdad los animo a que que hagamos una revolución educativa, que todos nos pongamos a estudiar, nos pongamos a buscar cómo mejorarnos intelectualmente. Ahí entra la música, que seamos mejores músicos, que hagamos las cosas de calidad, que si vamos a hacer un concierto, lo hagamos, pero de primer nivel, que estudiemos de verdad. Muchas veces hemos ido a tocar chabacanadas, ¿verdad? Hemos ido a tocar mal. No todos, yo sé que hay grupos aquí que son de jazz, de salsa, que son top, son buenísimos, ¿verdad? Entonces hagamos eso que ellos hacen, tocar bien, ¿verdad? Entonces necesitamos esa revolución y esa revolución nos va a llevar a una segunda revolución que es, tenemos ahora conciencia social y no nos dejamos. En las elecciones no votamos por cualquier idiota, ¿verdad? Que se pone por ahí. O no venimos y nos dejamos que vengan y nos cierren una escuela y no hagamos nada. Ay, que solo por Facebook nos ponemos, el hondureño es bueno para escribir estupideces por Facebook, le digo yo. Vayan a defender, vayamos a la calle, ¿verdad? Y imagínate con Anapen, un montón escribiendo, pero ya cuando les decimos hay que pagar tanto, ahí que ya el miedo, que ya esto. Entonces, lo primero es que hagamos una revolución intelectual cada uno. Cada uno de ustedes tiene que buscar cómo ser su mejor versión. Si ustedes tienen 40 años y sienten que en estos 40 años no han aprovechado, no importa. Mañana vaya a matricularse a una universidad o a un curso o busque uno de los músicos top, busque cómo mejorar, ¿verdad? Entonces necesitamos esa revolución que nos va a llevar a la otra revolución, que es una revolución de pensamiento y vamos a decir, ya no aceptamos que hayan políticos basura gobernándonos. Muchas gracias, estimado. Excelente, entonces, gracias maestro, me han encantado ya las dos pláticas que hemos tenido, han sido una maravilla. Esperemos tener otra. Esto ha sido todo por hoy. Gracias maestro. Nos vemos, buenas noches.